Hola, soy Alejandro de Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y en el vídeo de hoy seguimos hablando sobre el psicotrading, la aversión a la pérdida. Aversión a la pérdida. Bueno, seguimos con esa serie de vídeos hablando sobre el psicotrading o cómo la forma en la que funciona nuestro cerebro nos va a condicionar y mucho a la hora de operar. Este primer vídeo hablaremos sobre la aversión a la pérdida. ¿Cómo podríamos definir la aversión a la pérdida? Pues ni más ni menos a la fuerte tendencia que todos tenemos, tú y yo, a preferir no perder antes que ganar. Fíjate qué interesante, porque esto va a suponer que la aversión a la pérdida, la aversión al riesgo, cuando evaluamos una posible ganancia, va a hacer que prefiramos siempre evitar una pérdida a recibir un beneficio, y eso va a marcar siempre nuestras decisiones a la hora de invertir, de tal forma que has visto que es un comportamiento totalmente asimétrico, es decir, preferimos no perder antes que preferir ganar. Como bien sabes, la economía conductual lleva ya tiempo explicando el comportamiento que los participantes en los mercados pues tienen a la hora de tomar decisiones de inversión. Recuerda que esto no es ni mucho menos algo muy antiguo en la economía, ya que pues se creía que los participantes tomábamos las decisiones como si fuéramos máquinas, teniendo en cuenta todos los elementos que podrían pues influir en nuestra inversión. Sin embargo, has visto que poco a poco la psicología pues va tomando un papel más importante dentro de la economía, y poco a poco vamos dando explicaciones a por qué nos comportamos de cierta manera una y otra vez, que esto es lo más interesante. Bueno, fíjate que uno de esos experimentos que claramente demostró cómo tenemos una clara aversión a la pérdida suponía el siguiente juego. Un juego en el que lanzamos una moneda. Recuerda la probabilidad de éxito constante en el tiempo, no en una serie, una muestra suficientemente pequeña, sino una muestra suficientemente amplia. Recuerda que la probabilidad de éxito es un 50%, es decir, tenemos 50% de probabilidad de que nos salga cara o nos salga cruz, es decir, un completo azar. Esto es si la moneda no está trucada. Bueno, el siguiente juego consistía en lo siguiente: si sale cara, tú pierdes y debes pagarme 100 euros, ¿vale? Tiramos la moneda al aire, si sale cara, tú pierdes y debes pagarme 100 euros. Si sale cruz, tú ganas. Yo soy aquí quien te paga los 100 euros. Fíjate que es un juego muy interesante en el que podríamos calcular pues cuáles son los beneficios esperados y también las pérdidas esperadas en un juego en el que sabemos que tenemos una cantidad fija de premio constante y además una probabilidad también fija en el tiempo, ¿no? Un 50% de probabilidades. Bueno, lo interesante es cuál es la cantidad mínima de dinero que exigirías ganar para que te fuera atractivo el juego, es decir, cuánto exigirías ganar para que te fuera atractivo el juego. Bueno, pues muchos participantes, cuando se hicieron esta pregunta, recuerda que para compensar iban a tener una pérdida de 100 euros cuando tiraran cara o cruz, que luego iban a ganar también 100 euros cuando tiraran cara o cruz. Pues interesante, la respuesta que dijeron fue que para poder participar en ese juego necesitarían ganar por lo menos 200 euros cada vez que ganaran, aunque siguieran perdiendo esos 100 euros dentro de este mismo juego. Fíjate qué interesante, porque el grado de aversión podríamos situarlo en 2, es decir, le angustian las pérdidas el doble de lo que normalmente disfrutamos las ganancias. Es decir, fíjate, ante una pérdida de 100 euros necesitamos 200 euros de ganancia, lo que es lo mismo, pues nos angustian las pérdidas el doble de lo que disfrutamos la ganancia, ya que necesitaríamos el doble de cantidad. Bueno, vamos a jugar al siguiente juego, vamos a ponerlo un poco más fácil, ¿vale? Planteamos la misma situación, una situación parecida. Imagínate que te dan 10 euros y ahora adicionalmente te regalan 5 más. Situación A. O bien tienes la situación B. Te dan 10 euros, pero ahora tienes la opción de tirar una moneda. En el caso de ganar, te van a dar 10 euros más, con lo cual te vas a meter 20 en el bolsillo. Pero si pierdes, no te darán estos 10 euros adicionales. Es decir, te quedarás con los 10, ¿vale? Has visto, situación A, tienes 15 euros fijos, y situación B, unas veces tendrás 10 y otras veces tendrás 20. Eso os diría saber que te juegas un 50%. Muy interesante. ¿Cuál de las dos opciones elegirías? Piénsalo bien. ¿Cuál de las dos situaciones elegirías? Bueno, pues la mayoría de los participantes eligieron una ganancia segura, es decir, meterse esos 15 euros en el bolsillo, y sin embargo, pues esa probabilidad de ganar 10 o esa posibilidad de ganar 20 euros, pues la prefirieron descartar, de tal forma que se fueron a lo seguro. 15 euros en este juego.
Acuérdate que estamos hablando de ganancias. Vamos a hablar de pérdidas, que es lo que estábamos hablando de la versión en la pérdida. Vamos a ver si el comportamiento de los participantes ante una pérdida, pues segura, fue diferente o prefirieron arriesgar más con la esperanza de no acabar perdiendo tanto. Siguiente juego. Te dan 20 euros, pero inmediatamente tienes que devolver 5. ¿Vale? De tal forma que es como si te dan 15. Situación B. Te dan 20 euros y ahora te dan la siguiente opción. Tienes que tirar una moneda, pero en caso de ganar no pierdes nada. Es decir, te quedas con tus 20 euros. Pero si pierdes, tienes que devolver 10. Te quedas con 10 euros. ¿Cuál de las dos situaciones elegirías? Bueno, pues muy interesante, porque los participantes en este caso decidieron en ocasiones arriesgar más, es decir, que estuvieron dispuestos a quedarse con 10 euros simplemente, en vez de con la situación A, que siempre tendrían 15, con la esperanza de no acabar pues perdiendo tanto dinero. Fíjate que interesante, porque nos fuimos a lo seguro cuando estábamos hablando de ganancias, sin embargo estuvimos dispuestos a arriesgar más capital cuando se nos habló de pérdidas. Bueno, esto claramente es un sesgo a la hora de tomar decisiones de inversión, que nos quiere decir lo siguiente: por definición, por defecto de fábrica, estamos hechos para arriesgar mucho más cuando nos enfrentamos a las pérdidas. Y también la siguiente lección: no queremos arriesgarnos cuando tenemos ganancias. Bueno, ¿cómo os puede servir esto a ti y a mí para la operativa? Bueno, seguro que te has visto ante la siguiente situación. Has abierto una operación, imagínate aquí una operación típica de retroceso, cuando ahora, después de una operación, como has visto ahí, en la situación de la izquierda, ahora de repente el precio te entras en una operación y ahora el precio se empieza a girar en tu contra, Bueno, que muy normalmente aguantamos el stop, o incluso a veces somos capaces de pues quitar el stop y pasar una operación muy a corto plazo, una operación largoplacista, con tal de no acabar cerrando una posición en pérdidas, ¿verdad? Es decir, normalmente tendemos a dejar una posición correr en pérdidas con mucha más naturalidad que, fíjate, la situación contraria. Ahora entra la posición, entra nuestra orden de compra y poco a poco vamos teniendo ganancias. Bueno, ¿cuál es el deseo natural que todos tenemos? Tú, yo y cualquiera. ¿No es verdad que tenemos el deseo natural de cerrar la posición inmediatamente en cuanto tenemos un euro, un dólar o lo que quieras de ganancias? Bueno, fíjate que esto nos podría dar la respuesta, precisamente es este sesgo a la hora de invertir, como es la aversión a la pérdida. Bueno, ¿qué conclusión podríamos sacar además? Bueno, fíjate que si normalmente tendemos a hacer esto, pues podremos degradar los resultados de tal forma que los resultados, como decimos, prácticos, de una metodología, de un sistema, de lo que quieras, no se van a parecer nada en los resultados teóricos. Es decir, si tendemos a aguantar más las pérdidas y en cuanto vemos un poco de ganancias tendemos a cerrar antes las operaciones, podríamos degradar los resultados. Bueno, eso podría dar también explicación a por qué días con pérdidas normalmente arriesgamos mucho más y ahora entramos en una racha perdedora y en vez de disminuir el riesgo cuando las cosas van mal, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a arriesgar mucho más. ¿Por qué? Precisamente por la aversión a la pérdida. Bueno, también podría explicar lo siguiente, ¿no? ¿Por qué con operaciones que pues realizamos ahora y se meten en pérdidas, porque en vez de cerrar empezamos a promediar a la baja sin ningún tipo de control? Bueno, fíjate que interesante, porque si entiendes bien cómo funciona nuestro cerebro a la hora de invertir, podremos evitar los errores que al final todo el mundo pues está cometiendo. De tal forma que espero que te sirva en tu operativa. Buen trading. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te sirva en tu operativa. Y recuerda que si eres cliente de XTB, te espero en mi sala de trading en releasetrading.com para que podamos operar juntos en el mercado. Buen trading.